Nuestra invitación se llama Cabildantes y lo hacemos de un modo intencional al poner ese nombre. Estamos en el marco de la Semana de Mayo y procuramos que todos abrevemos en el espíritu que alimentó. Espíritu favorable, contradictorio, no importa. Fue una génesis y nosotros estamos a partir de esa génesis en este territorio. Este no es el Cabildo, pero es un lugar absolutamente histórico e involucrado en todo el proceso de la historia. Este espacio, que además de ser histórico, es patrimonial. Nos sucede que andamos muy apurados y voy a citar unas palabras de Julio Cortázar para definir el tiempo. No nos alcanza el tiempo, o nosotros a él. Nos quedamos atrás por correr demasiado. Ya no nos basta el día para vivir apenas media hora. El camino real es un lugar que transitamos permanentemente, pero no nos damos cuenta de cuánta realidad tiene. Todavía no se ha asentado el polvo que levantaron las tropas de los criollos. No se ha asentado. Todavía está la sombra del rastrillaje de los que nosotros llamábamos indios, que seguimos llamándolos por costumbre indios. Todavía están los fantasmas de los que se murieron otrora luchando por sus ideas. Ellos murieron, pero las ideas siguen. Ese es un poco nuestro espíritu en este pedirles que vengan. Es un poco lírico, un poco loco lo que les decimos, pero tiene una cosa muy valiosa para nosotros. Yo no conocía a todos los candidatos a intendentes y me fui uno por uno, les propuse y todos en el acto dijeron sí. Yo no hubiera podido ni siquiera empezar a pensar en esto si no tuviese este ser que es una maravilla, que es el licenciado Fulvio Stani. A él yo le puedo dar los argumentos y él se adhiere. Si bien no vive en Córdoba, no vive en Jesús María, ama a Córdoba. Así que con él está esta idea. Él me dijo, yo le digo, dale, Fulvio, hagamos algo. Bueno, me dijo, hagamos un armado entre todos, una mirada hacia una utopía, hacia un sueño. Y acá estamos. Los voy a llamar a los candidatos, por eso tengo el machete, por orden alfabético, para evitar suspicacias. Mario Bosco, vayan pasando ustedes. Mauricio Brito. Gabriel Frisa. Miguel Gramajo. Luis Pastavsky. Y Luis Picat. Entrego el cetro. Bueno, buenas noches a todas y todos los que están presentes. En primer lugar, agradecer infinitamente a Marita, que un año más, digamos, me invita y me convoca para estas celebraciones de mayo. Agradecer a, por supuesto, el ilustre panel de candidatos en este proceso eleccionario, Jesús María, que con absoluta generosidad aceptaron este convite.
agradecer al dueño de casa, Nelson, digamos, por las instalaciones, y fundamentalmente agradecerles a ustedes sin los cuales esto no sería posible, y la política no sería posible, digamos, ¿no? Yo voy a hacer simplemente una pequeña presentación porque lo interesante es escucharlo, por supuesto, a ellos, pero me interesaba poder replantear en qué marco proponemos este tipo de actividad, ¿no? Esta actividad denominada cabildantes, plural del pensamiento, y esto tomarlo como ya una definición política, lo de plural del pensamiento, y reunirnos hoy para pensar, para conversar políticamente. Un ejercicio, si se quiere, de alguna manera lateral, pero que consideramos necesario en medio de la dinámica y las urgencias del proceso electoral en el que están imbuidos todos los candidatos, en el que está imbuida la ciudad. Esto quiere hacer referencia a lo que es la dimensión pedagógica de la política. La política como formarnos juntos en la convivencia ciudadana, donde formarnos juntos hace referencia a las distintas partes, partidos, expresiones, sin los cuales no existiría un formarnos y una convivencia juntos, ¿no? La excusa que nos reúne es nuevamente Mayo y sus cabildantes. Es decir, desde la memoria política de 1810, pensar para actuar en este Mayo de 2015. Y esto de los cabildantes, aquellos que tenemos por nuestros próceres, Mayo de 1810, llamados padres de la patria en muchos casos, como había mujeres también hay madres de la patria en ese Mayo, ¿sí? Esa historia que siempre se nos fue presentada entre héroes y bronces durante mucho tiempo, que iba solapando de alguna manera o solo mencionaba en los márgenes o los finales de página la condición política de aquellos hombres y mujeres de Mayo. Condición política que los hacía embarcarse en proyectos políticos. Quiero decir, para ser más concreto, las famosas reuniones en la casa de Mariquita Sánchez no eran encuentros para tomar el té y comer bollitos, ¿sí? El cabildo en asamblea no era un desinteresado club social, y la Gaceta de Buenos Aires no era un tabloide que comentaba los chimentos del Río de la Plata. Se trata de la organización y la acción de formas políticas para disputar el poder político ni más ni menos que la dominación monárquica española. Por eso, esta reunión de hoy, al costado, al margen de los avatares políticos de una campaña electoral, tampoco se nos presenta como menor, como light o como ingenua, sino que la consideramos una verdadera práctica política de cabildo abierto. Permítanme entonces cerrar esta breve presentación siendo un poco irreverente con aquellos manuales de historia, pero considero que muy honesto con nuestra memoria y nuestro presente político. Y decirles que Bosco, Britos, Gramajo, Frisa, Pastaski y Picat no son menores cabildantes que aquellos de mayo de 1810. Hoy, como siempre, se trata de asumir un compromiso de participación política para continuar recreando aquello iniciado en 1810 y actualizado hoy con las demandas y los requerimientos de la democracia contemporánea. Por eso, en realidad, es un honor y un placer políticos poder presentarlos y recrear actualizada aquella escena del Cabildo de 1810. Nada más. ¿Querés que empiece yo? Por favor. Como todos saben, mi perfil no tiene nada que ver con la historia, la cultura, soy más técnico, más pragmático. Pero bueno, la propuesta de participar en este ámbito, de verdad que nos enriquece, a mí personalmente, sobre todo por la poca participación e historia política que tengo. Yo siempre cuento que nunca fui un militante radical. La única experiencia que tuve de chico fue cuando Nino Neder vino a Colonia
para la juventud cuando tenía 16 años y después se ve que por el achatamiento que provocó la era del menemismo no nos hizo participar. Yo creo que se puede llamar virtud de esta primera década del 2000, que lo puede haber dado el kirchnerismo o la necesidad de participar, o el mismo pérdida de convertibilidad, y el 2001-2002 nos hizo participar a todos, y ahí cuando comencé a saber lo que era la política, que gracias a que Marcelino Gatica me invitó a participar técnicamente en su gabinete, y bueno, todo lo que hemos vivido durante del 2000 al 2010 ha hecho que uno se empiece a interesar un poquito más y decir por qué uno lleva la camiseta del radicalismo o por qué lo llevaban mis padres, y empezar a estudiar lo que era el radicalismo. Y así que empezamos a participar. La propuesta era un poco comparar qué pasó en 1810 y cómo estamos ahora, entiendo, Fulvio. Y bueno, si uno tuviera que comparar o por lo menos anhelar a lo que uno pretende de muchos de los políticos, muchos de los dirigentes, es tratar siempre de tener un Mariano Moreno, un Belgrano que defendían sus ideales, porque creo que ahí está el corazón de la revolución de 1810. Yo me identifico con un Irigoyen que desde la revolución del 90 fue luchando y mantuvo sus ideales hasta 1916, que dice, bueno, una vez que tuvieron las condiciones dadas para poder presentar y que todo el país pueda votar, el tipo fue y se mantuvo durante 20 y pico de años, 26 años en la misma línea. También puedo criticar que el radicalismo siempre ha sido muy duro con sus ideales y por eso ha tenido tantas divisiones entre el irigoyismo, el personalismo, el antipersonalismo, los intransigentes, Frondizi. Ahora mismo estamos tan fracturados porque cada uno trata de mantener su línea y terminamos divididos todos, que es algo que yo me cuestiono internamente, que no logramos resolver. Entre los más derechosos, los socialistas, hay diferentes ideologías dentro del radicalismo. Lo veo acá a la gente de la Jauretche, y Jauretche salió también pensando en algún momento ser radical. Y bueno, esas divisiones que nos han hecho daño en el radicalismo es lo que me parece que hoy tenemos que tratar de defender. Y hoy me siento orgulloso porque hay una nueva generación que puede estudiar esto, puede saber lo que es pertenecer a un partido, que es la juventud. La juventud que hace muchísimos años, no solamente en el partido nuestro, sino también en aquellos que hoy representa Miguel, se nota que hay una militancia, una mística, y lo bueno que comparto acá, que no sé si ha sido una de las primeras veces, después del 83, que tenemos 6 candidatos. Eso demuestra la necesidad de participar de todos nosotros. Si multiplicamos por 15, 20 que están en la lista, estamos hablando de 180 personas en Jesús María que se han juntado para querer una Jesús María mejor. Seguro que los 6 estamos queriendo tener una Jesús María mejor. Pero para cerrar yo dejo algo que me identifica y respetando los tiempos, que lo he sacado de una de las frases de Irigoyen, que creo que identifica aparte de lo que me promueve estar en estas filas. Dice, los genios conciben y estructuran una gran causa y la realizan, pero no se sirven ni se aprovechan de ella para sí. La gran satisfacción está en haber interpretado con fidelidad y lealtad los anhelos y las esperanzas del pueblo. Bueno, gracias. Bueno, buenas noches, muchas gracias por llenar esta capilla, ¿no? Uno dice un miércoles a las 20, ¿quién viene? Y bueno, evidentemente somos muchos los que estamos interesados en esto. Lo primero que me gustó de este desafío es que le llamen cabildantes, porque en definitiva la municipalidad viene del Cabildo español y, bueno, nosotros aspiramos a
ser precisamente miembros de ese cabildo. Y lo primero que podemos extrapolar de la historia de Mayo a hoy es que en el caso nuestro nos encontramos muy identificados con los revolucionarios de entonces porque venimos a pedir la palabra, venimos a pedir los espacios, venimos a disputar el poder. En definitiva, de eso se trata hacer política, ¿no? Crecer en el intercambio, pero crecer también en la voluntad de ejercer el poder en función del bien público. Entonces, el hecho de ser cabildante nos compromete a que dejemos por un momento el triunfalismo y digamos, bueno, yo quiero ser intendente, bárbaro, pero también puedo ser concejal. Y acá es donde hay que asumir la responsabilidad del cabildante, del miembro del cabildo. Moreno, Belgrano, Castelli, los criollos que eran hijos de españoles, querían que en el cabildo tuvieran un espacio para ellos. La Revolución de Mayo surgió en buena medida por este pedido de participación y es un poco lo que nosotros estamos haciendo actualmente. Y desde entonces hasta ahora, en nuestro país se ha venido debatiendo el modelo de Estado y el modelo de país. Y nosotros venimos con un modelo de Estado y un modelo de país. Venimos formándonos en nuestro espacio desde hace un buen tiempo en una corriente nacional y popular que ahora se escucha más y se asocia al kirchnerismo, pero que sigue en realidad la línea cronológica que citó Luis. Una corriente que podemos encontrar en Saavedra, con sus patricios, y en muchos representantes populares que fueron olvidados y en algunos casos demonizados, porque no fueron los ganadores y por lo tanto no fueron quienes escribieron la historia. Tal el caso de Campana, tal el caso del mismo Dorrego, tal el caso de Rosa más adelante, tal el caso de Irigoyen, a quien durante años se pretendió ridiculizar con su diario. Tal el caso de Eva Duarte de Perón, la primera mujer que irrumpe en la historia y que también nos identificamos en esa militancia por su juventud. O sea, pensemos que Evita tenía 33 años cuando murió. Entonces, pensemos en nuestros hijos. Yo tengo hijos de 30 y los veo y digo, pucha, chicos, estamos discutiendo si van a participar o no, y la mujer que transformó la historia de los 40 para bien o para mal tenía la edad de ustedes. Entonces, ese es el desafío y ese es el modelo que nos ofrece la historia para aprender y para superarnos. Por eso nosotros creemos que esta historia continúa, que este debate continúa y que esta pulsión también continúa. Hay un artículo muy interesante que ha sacado Humberto Eco en un libro recientemente, que es La construcción del enemigo. Y es muy audaz también, porque él dice que la historia ha traccionado hacia el progreso y hacia la evolución porque siempre hemos tenido un enemigo que nos ha juntado. Esto es muy duro de pensar, pero también es muy realista. Los pueblos se han juntado contra el enemigo que amenazaba su prosperidad, su unidad, su supervivencia. Y esta discusión, que bueno, Humberto Eco concluye que superar esta tensión es para los santos y para los poetas, creemos que también tenemos que empezar a ejercitarla en cuanto a que podamos aprender a consensuar en el disenso y a disentir en el consenso. En esto de poder seguir con esa tradición de discusión que arrancó en ese Grito de Mayo, por ejemplo, con el discurso de Castelli.
Yo no me quiero identificar con Castelli porque Castelli es el orador de la revolución y murió de cáncer de lengua. Entonces, realmente me parece una de las grandes paradojas de la historia. Pero tenemos que decir claramente que esos patriotas estaban imbuidos en el americanismo que los había formado. Porque si bien Belgrano, por ejemplo, se había formado en Europa, Monteagudo, Castelli, el mismo Moreno, habían estudiado en Chuquisaca. Y antes de 1810, un año antes, había habido un gran levantamiento, también un 25 de mayo, y es uno de los levantamientos que la historia ganadora ha dejado sojuzgada. Yo agradezco estos minutos para hacer esta traspolación y agradezco la presencia de ustedes porque nos da sentido. Gracias. Buenas noches. Me sumo a los agradecimientos hacia Marita que generó este espacio, ¿no? Por segundo año poder hablar de Mayo y esta vez hacernos vivir a quien estamos ofreciendo nuestras propuestas para la ciudad como cabildantes. Agradecerle a Julio que se sumó a esta iniciativa desde su actividad en la ciudad. Y la verdad que cuando me lo plantearon, uno pensaba, ¿no? Nos saca del eje natural que tenemos, sobre todo en esta época, ¿no? Tan próxima a una elección, pero la verdad que también nos hace reflexionar. Y cuando me invitaron y llegué a mi casa y me puse a pensar, digo, automáticamente me acordé de un libro que había leído de Felipe Piña, Mitos de la Historia Argentina, que en una parte se pregunta, ¿no? Y hace referencia a algo que dijo Fulvio en su introducción, ¿no? Y se preguntaba si la Revolución de Mayo había sido un acto político, un acto económico, un acto militar, ¿no? Y concluye que en realidad no, había sido un acto escolar. Y la verdad que pasamos nuestra vida del hecho más importante que tuvo la historia argentina, pensando que era las reuniones de Mariquita Thompson para tomar el té, o los pastelitos, los paraguas, discutimos si había paraguas o no había paraguas, ¿no? Y nos olvidamos de debatir y de valorar la importancia que tuvo en ese momento la valentía de muchos patriotas que la verdad que uno tendría que imitar un poco más, ¿no? Y también me acordaba de otro libro que había leído y hojeé nuevamente de Sabino Berman, un ensayo Argentina Ciudadana, que tiene un prólogo de quien era el cardenal Bergoglio en ese momento, ¿no? Y en donde la verdad habla de una espiritualidad cívica, que creo que es lo fundamental y lo que nos convierte de simples habitantes en ciudadanos, y que por mucho tiempo nos olvidamos de ejercer. Esta espiritualidad que tiene que ser plural, que tiene que nutrirnos en las diferencias que tenemos, ¿no? Que tiene que atravesar muchas veces ideologías para poder generar consensos y progreso. Esta espiritualidad que también tiene que hacernos revalorizar los símbolos patrios, que tanto hemos olvidado, que nos hace perder ese sentido de pertenencia del ciudadano argentino. Y la verdad que esto es lo que sentimos de la política, ¿no? Cuando construimos espacios amplios, a pesar de las críticas, cuando nos sentamos en una mesa a debatir las diferencias para encontrar consensos, para poder llevarle a la ciudadanía una propuesta que sea mucho más amplia que la mirada que tenemos, que muchas veces ejecutamos hasta cosas que de nuestro origen, y yo me identifico con un origen radical, de diferencia, pero como decía Luis, muchas veces las divisiones que marcaron la historia y que todavía perduran, la verdad que nos cuesta
sacarla, ¿no? Poder sentarnos en esa mesa, pero que la verdad que hoy sentimos que la Argentina, que nuestra provincia, que nuestra ciudad, que la ciudadanía en general necesita de esta mirada que tuvieron en aquel momento de juntarse más allá de las diferencias y poder generar las acciones que en definitiva nos lleven a lo que todos queremos, más allá de la ideología, que es el desarrollo de la persona, del habitante. Así que yo agradezco y la verdad que me sumo a poder debatir. Ojalá se puedan generar muchos más ámbitos de estos, en donde también coincido las juventudes de las distintas fuerzas, no solamente de las que se mencionaron antes, han tomado un protagonismo sumamente importante y la verdad que generan estudios, debates que nos van poniendo y nos van perfilando como una sociedad cada día mejor. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos, antes que nada. En mi caso me toca ser el más joven de la mesa. Queremos agradecer principalmente a la gente que ha organizado porque venimos a exponer lo que históricamente venimos diciendo nosotros y tenemos una posición política tomada sobre esto. Desde que uno comienza desde chico a militar, yo creo que siempre en la vida se milita, ya sea a nivel social, a nivel cultural, como lo hemos hecho nosotros, y ahora a nivel político. Son distintas formas de militancia. En este caso, nosotros tenemos una concepción política y que discutimos cada Revolución de Mayo o cada 9 de julio y hablamos de una segunda independencia. Hoy estaba anotando yo entre todas las cosas que iba a decir, porque uno borra, arma de vuelta y lo vuelve a armar, que hay que tener en cuenta por qué se dio esa Revolución de Mayo y quiénes fueron en realidad los que le hicieron a esa Revolución de Mayo. Hubo distintos sectores, tanto el comercial, en ese momento se comercializaba solamente con España y no estaba permitido, por ejemplo, a otros lugares, pero además los que estuvieron en esa revolución fueron los pueblos originarios en ese momento, los europeos que habían venido y que eran pobres, y además también estaba la explotación muy fuerte, era el momento más fuerte que tenía el virreinato sobre los mismos criollos y demás de acá en Argentina. Eso fue el condimento de la Revolución de Mayo, en realidad, que ya venía todo el virreinato perdiendo en muchos lugares por estas mismas causas. Nosotros, la misma revolución hecha al virrey en ese momento y se conforma la primera junta. Esta primera junta, que ya empieza a funcionar sin el virrey en España, no solamente tuvo un cambio histórico importante, sino que además, por ejemplo, tuvo cambios económicos para la gente en la zona. En ese momento se comenzó la libertad de vientre, que era eso, que los esclavos ya no eran esclavos, los que nacían en esta tierra eran argentinos. Y además, cosas fundamentales para una revolución, que fue como que se desconoció la deuda de España en ese momento. Se conformaron los ejércitos libertadores, pero lamentablemente las clases privilegiadas se encargaron que desde ese momento, y nosotros decimos hasta el día de hoy, comenzaron a ser siempre los que empezaron a generar su riqueza y con eso a lo largo de la historia, por ejemplo, empezaron sus negociados con Estados Unidos, con Inglaterra, desde ese momento estamos hablando, que llegan hasta los días de hoy y por eso hablamos de una segunda revolución que creemos que es necesaria. Todo esto en el marco histórico, ¿no? De traerlo desde del ayer hasta el hoy, que es lo que habíamos hablado al principio. Con todo esto nosotros venimos haciendo, somos muy críticos con respecto a esto y siempre hacemos distintas comparaciones. Nosotros hoy seguimos pagando una deuda externa, en el día de hoy seguimos teniendo deudas, después lo podemos charlar, pero creemos la necesidad de que tiene que haber una revolución socialista real. Por eso somos un partido de lucha también, ¿no? En el día de hoy, ¿quiénes serían los ejércitos que son los libertadores? Y si en ese momento fueron los oprimidos, hoy tendrían que ser los trabajadores. Creo que se está abriendo este debate con esa posición. Paradójicamente,
el primer país libertado que tuvo su libertad en América fue Haití en el 1804, y es donde hoy todavía estamos enviando tropas con los cascos azules. Entonces, son cosas que hay que empezar a discutir, la nacionalización de la banca, porque tenemos empresas que extraen en Malvinas, que todos sabemos lo que es Malvinas, son empresas británicas que extraen el petróleo y Argentina se los compra después. Podemos dar muchos casos en la actualidad. Nosotros hablamos de Monsanto, que se lo anunció desde Estados Unidos y se lo trae acá a Argentina, que haga negociados a costa de la salud o de la vida de la gente. Ese es el debate que nosotros queremos plantear. Nosotros históricamente tenemos esta posición de lo que es la segunda independencia. Creemos que desde ese momento que reivindicamos la Revolución de Mayo, nosotros creemos que fue una gran gesta histórica, pero que lamentablemente a lo largo del tiempo esa gesta histórica volvió a perderse a manos de los grandes intereses. Digo, a nivel general, han pasado muchos gobiernos y las causas de esos intereses siempre las pagan los trabajadores, los sectores populares, los estudiantes, y somos los que hoy estamos discutiendo, como decían ellos, tenemos la posibilidad por lo menos de empezar a discutir estas cosas. Con eso abrimos un pequeño debate, o como la mirada como ustedes quieran tenerlo, simplemente para introducirnos, por lo menos en la posición política que nosotros tenemos. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por invitarme a este debate, y me sumé como una experiencia nueva y siempre abierto a aprender. Creo que para ser un poco más práctico, sin polemizar demasiado, yo creo que habría que pensar en el concepto de patria que tenían en ese momento, o en el concepto de Argentina que había en ese momento. Por ejemplo, podemos decir que en esos años, patria era el lugar donde vivían, porque por ejemplo el que vivía en Córdoba, la patria de ellos era Córdoba, y el que vivía al lado del puerto era llamado argentino. Entonces, fíjense ustedes que desde esa época podemos decir que se plantea el tema del federalismo, ya desde esa época, porque si entendemos que el argentino era el que vivía en el puerto y los que vivían en Córdoba, en otras provincias, entendían lo que era la patria, eso, y los gauchos entendían que era el pago, la patria. Entonces, si lo trasladamos a las épocas de hoy, seguimos teniendo los mismos problemas y que reclamamos las provincias. Esto del federalismo, el mejor reparto, una Argentina para todos, inclusiva. Por eso, cuando uno habla también del peronismo, que lo plantea el justicialismo Perón allá por los años 40, después del golpe, y cuando él lo asume como ministro de Trabajo, y lo quiso imponer a esto del justicialismo, o a esta doctrina justicialista, de modo a una alternativa de lo que había en ese momento, que era la democracia, los demócratas, que era el capitalismo, y el socialismo, que era lo que llamamos hoy un comunismo, una cosa así. Entonces se crea el movimiento justicialista, porque esto es un gran movimiento que aglutina a gente de derecha y de izquierda, y es un poco lo que planteamos nosotros hoy, que decimos que hay que gobernar con acuerdos, abiertos al diálogo, que es lo que hoy nos plantea la gente y los pueblos, y lo que espera la gente de nosotros, los que queremos gobernar. Quieren que fundamentalmente estemos abiertos al diálogo y planteemos la política
desde otro ángulo, sin ya tener en cuenta tanto los partidos mayoritarios, sino empezar a gobernar desde el consenso. Así que por eso decidí sumarme a este debate y a compartir este momento con todos los otros candidatos. Así que muchísimas gracias a todos, gracias por escucharme y bueno, dispuesto a seguir en el debate. Gracias, Marita. Gracias, Fulvio, por la invitación. Cabildantes. Voy a tomar la atribución que nos brindó Marita de transformarnos en esta mesa en cabildantes y a sugerencia de nuestro grupo vecinal Movimiento en Red voy a hablar sobre la figura de Juan José Castelli. Que algo mencionó Miguel recién. Juan José Castelli fue considerado por los historiadores, y es considerado hasta el día de hoy, el gran orador de la Revolución de Mayo. Sin embargo, Juan José Castelli, producto de que le gustaba mucho fumar cigarros, ya en esa época también tomaba bebidas fuertes, tenía una voz grave y casi susurrante. Era difícil escuchar sus palabras. La gente en el cabildo tenía que hacer un esfuerzo para escucharlo. Por lo tanto, el discurso de Castelli era repetitivo. Una y otra vez volvía sobre los mismos conceptos. Conceptos que tenían tal ideología, tal patriotismo, tenía tan internalizado que era necesario un cambio y que era necesaria la libertad, que a poco de que sus oyentes lo escuchaban, ellos mismos internalizaban sus palabras y las hacían propias. Pero no fue solamente Castelli el gran orador del cabildo. Castelli recorría casa por casa de los vecinos y les transmitía estas ideas, de la misma forma, hasta convencerlos. Paradójicamente, unos años después, ya cuando es destinado al norte, Castelli tiene un cáncer de lengua. Un cáncer que quizás a partir de una quemadura de un cigarro en su parte lateral de la lengua, o quizás por estas bebidas fuertes que tomaba ya en el norte antes de sus arengas a los soldados para tratar de que su discurso sea mejor escuchado, decía ese cáncer le avanzó muy rápidamente y lo dejó sin la posibilidad de la palabra. Ya de regreso en Buenos Aires, Castelli derrotado en Huaki y cuya responsabilidad le adjudicaban, enjuiciado, en su lecho que sería su lecho después de muerte, Castelli no puede hablar, pero sí puede escribir. Su mujer, que lo acompaña hasta el último tiempo, le acercaba papel y pluma, y Castelli, entre saliva y sangre y saliva que salía de su boca, escribía. Y escribía de una forma muy similar a la que hablaba. Escribió Castelli en sus últimos días, afiebrado, recordando el 25 de mayo de 1810. ¿Qué juramos ese 25 de mayo de 1810 en el Cabildo? ¿Qué juramos arrodillados
en la sala capitular con piso de ladrillo del Cabildo. ¿Qué juramos? ¿Qué juramos ese día ventoso y oscuro? ¿Qué juramos a la luz de los velones y de los candiles? ¿Qué juramos ese día? ¿Qué juró Saavedra? ¿Qué juré yo, Juan José Castelli, con mi mano apoyada en el hombro de Saavedra y la mano de Saavedra apoyada en los santos evangelios, y los santos evangelios apoyados en un mantel blanco y el mantel blanco apoyado en un sitial de la sala del Cabildo? ¿Qué juró mi primo Belgrano? ¿Qué juró Paso? ¿Qué juró Larrea? ¿Qué juró Ascuénaga? ¿Qué juró Alberti? ¿Qué juró el doctor Mariano Moreno, que estaba al fondo de la sala, atrás de French y Beruti? No lo alcanzaba a divisar. Sus manos pálidas como las de un niño. Mariano Moreno, indomable y frío como siempre, tan alejado su temperamento de sus manos. ¿Qué juramos ese 25 de mayo de 1810? ¿Qué juré yo, Juan José Castelli, con mi chaqueta apretada y con mis 2 pistolas cargadas abajo? ¿Qué juramos los patriotas ese día? Siento que la fiebre me invade. Sin embargo, lo recuerdo. Ese día, todos juntos, arrodillados en la sala capitular con pisos de ladrillos del Cabildo, juramos que la revolución no sería un té servido a las 5 de la tarde. Gracias. Bueno, muchas gracias por las palabras, muchas gracias por esta parte de la actividad. En realidad, esta actividad no es completa. Esta idea de cabildantes de mayo, cabildantes de 2015, no es completa sin una posibilidad de intercambio. La posibilidad de intercambio en 1810 es aquella famosa frase, verídica o no, pero bien vale que lo sea, el pueblo quiere saber de qué se trata. Por eso, y haciendo uso de la única exigencia que tiene la vida política democrática, que es nuestra participación, ni más ni menos, porque es mucho más fácil no participar y dejar que otro se haga cargo, abrimos ahora un espacio para que ustedes acompañando y ustedes también co-cabildantes, digamos, de esto, puedan preguntar, participar, ser parte de esto que también se está construyendo como proceso electoral, pero como proceso político que hace a Jesús María, que va a desbordar incluso lo que determinen las elecciones, como pasa en todos lados, ¿sí? Las elecciones determinan un ganador para un gobierno. La política de Jesús María es todo lo otro, ganadores, y todos aquellos que también van a conformar el resto de las candidaturas, y por supuesto ustedes. Por eso el ejercicio de la pregunta es un ejercicio también que obliga al pensar y al dar cuenta y razón de la pregunta. Y en estos tiempos, sobre todo, también un ejercicio pedagógico de la política, donde se pueda salir de aquello que se acostumbra un poco en las redes sociales, el comentario chicanero, como se dice claramente, el poder decir sin comprometerse. Digamos, comprometer la palabra, que es comprometer la pregunta, pero comprometer también aquello con lo que pregunto, y preguntar desde esa honestidad política aquello que le interese sobre lo que han dicho recientemente algunos de los candidatos, o sobre algo de lo que no han dicho pero que les interesa, y que no está relacionado directamente y puntualmente
con algo referido a la campaña electoral que se va a seguir desarrollando mañana con todas las reglas de una campaña electoral, sino permitirse reflexionar y preguntar en este espacio que para esto ha sido constituido. Así que queda abierta la palabra para realizar algunas preguntas a quien ustedes deseen. Se están distribuyendo unos papeles, si prefieren escribirlas, si alguien quiere participar u opinar hablando, también. Las preguntas que no tengan un destinatario en particular las voy a pasar a todos para que obviamente todos hagan su reflexión, si desean hacerlo o no, esto también, ¿no? Hay una pregunta que dice, ¿cuáles son las propuestas de inclusión social para los que menos tienen? Como pregunta general. Y una segunda pregunta, son las dos primeras, dice, ¿a qué o con qué, más correctamente, políticos se identifican y por qué? Entiendo que esto puede ser planteado en un sentido más general, ¿sí? No estrictamente en términos de procesos electorales en curso en Argentina ahora, sino como imagen, como idea. La primera pregunta, como bien pregunta, dice Luis, es ¿cuáles son las propuestas de inclusión? En realidad, esto ya entra específicamente en propuestas de campaña. El tema de la inclusión es un tema que uno lo puede referir porque es toda una problemática, es un tema en boga, y uno puede plantear qué sentido le da a la inclusión, más que las propuestas en todo caso, ¿no? ¿Comienzo con las dos? Bueno. Con respecto a la primera pregunta de cuáles son las propuestas de inclusión, vamos a obviar propuestas porque estamos en campaña. Pero sí entiendo por inclusión que, lo digo habitualmente, que para mí inclusión es que todos tengamos las mismas oportunidades a la hora del acceso de la educación y del trabajo. Me parece que el subsidio desmedido hace que la inclusión pierda el sentido. Pero si todos tenemos la posibilidad de educarnos, como en algún momento se planteó en la escuela pública, y esos padres, esos niños que van a la escuela tienen la posibilidad de trabajar, creo que es la mejor inclusión que hay. Y con respecto a la segunda pregunta, ¿qué políticos se identifican y por qué? Para mí hay dos. Uno es Irigoyen, solamente por lo que decía al principio, por la tenacidad de conservar sus valores. Y el último es Alfonsín, porque es el que logró el consenso social entre todas las fuerzas políticas, después de venir de una dura represión militar, después de venir de un exilio peronista y después de venir una revolución montonera. Creo que fue el único tipo que logró a todos nosotros unirnos nuevamente. Bueno, te paso, Miguel. Bueno, con respecto a la inclusión, yo creo que tendríamos que partir de la definición de la alteridad, ¿no? O sea, en definitiva, cuando uno habla de políticas de inclusión es entender que hay otro, y que es el otro el que me da sentido, y es el otro el que me limita. O sea, yo creo que hay muchos problemas sobre los cuales debemos avanzar como sociedad, porque en realidad hemos ido creciendo en el miedo al otro. Creo que las políticas de inclusión tienen que basarse precisamente en poder
facilitar el acceso como sujeto de derecho a todas las personas a aquellos bienes simbólicos, sociales y también materiales que son producidos por todos y que son generados a partir de un gran consenso, porque es el modelo de país y el paraguas del Estado el que define qué es lo que tenemos al alcance o qué no. O sea, las condiciones en las que uno crece no son condiciones que vienen de Marte. O sea, las políticas que se plantean en un Estado son las que permiten que más gente pueda vivir mejor y que más gente también pueda vivir la solidaridad de otra manera. A mí, cuando se habla de inclusión, siempre me gusta recordar una frase de Galeano. Él decía en un reportaje que había aprendido de un cacique africano, que le decía que la caridad se representa con una mano arriba y la otra abajo. O sea, es la mano de arriba que le da a la de abajo. Mientras que la solidaridad se representa con la mano tendida hacia el que está al lado. O sea, hay una horizontalidad dentro de la solidaridad que no tiene la caridad. Entonces, yo creo que la inclusión verdadera es la que nos da la solidaridad. La caridad por ahí nos tranquiliza más y terminamos, como decía la Madre Teresa de Calcuta, siendo felices porque nos sentimos muy bien dándole al otro, en lugar de pensar si a quién le dimos es más feliz con nuestra acción. Entonces, creo que toda política de inclusión tiene que tener estos condimentos para que no termine siendo un clientelismo. Si uno no entiende la alteridad, no puede tener una política de inclusión que sea cuanto menos honesta. En cuanto a los políticos o las figuras de la historia que para mí son modelo, tengo un montón. Bueno, de Mayo concretamente, a mí me conmueve mucho la figura de Belgrano. Belgrano, nosotros lo conocemos como el general, pero en realidad era un abogado. No se formó para general. Pero la revolución lo obligó a ser general y le puso el pecho. Entonces, terminó conduciendo una campaña fracasada al Paraguay, porque obviamente no sabía cómo hacerlo, e inclusive cuando después lo ponen al mando del Ejército del Norte, también tuvo algunas aflojadas lindas. Nosotros conocemos con la historia oficial el hecho del éxodo jujeño. En realidad fue la retirada jujeña. O sea, arrugaron los muchachos y empezaron a irse hacia el centro porque las fuerzas realistas venían degollando, literalmente. Hasta que llegan a Tucumán, y en Tucumán los mismos patriotas le dicen: general, ¿hasta cuándo el retroceso? Y ahí es donde se rearman y viene la batalla de Tucumán, que cambia el curso de la historia de esa campaña del ejército argentino. Entonces, yo creo que en esto está la grandeza de Belgrano, de decir: pucha, muchachos, tienen razón, dejemos de recular y demos una vez nuevamente la cara y hagámosle frente a la situación. Por eso, la figura de Belgrano es una figura que particularmente me gusta mucho, porque además Belgrano ni siquiera era un hombre que había sido dotado físicamente para el mando, ¿no? Acá en este museo hubo una muestra textil donde trajeron un chaleco de Belgrano que restauraron. Y bueno, yo siempre me hice la figura de Belgrano como Bonanotte. Ustedes se acuerdan del jugador de River que era chiquitito, flaquito y tenía la voz finita. Bueno, hay anécdotas famosos de los encuentros entre Belgrano y Sarmiento, y San Martín, con respecto a las cargadas de las que era víctima, inclusive
con el tema de la voz. Y hasta después, a lo largo de la historia, se difamó su masculinidad, cuando Belgrano en realidad tuvo varios hijos, y a uno de los hijos de Belgrano lo crió Juan Manuel de Rosas, porque en realidad se lo dejó en guarda a la familia de la esposa de Rosas, y terminó siendo una figura central también dentro de las políticas rosistas. Entonces, ese es uno, pero por supuesto me gusta mucho la figura de San Martín, y más acá coincido con la de Irigoyen, y más acá coincido también con la de Alfonsín, y no me quiero olvidar de un personaje radical, de don Arturo Humberto Ilia. Creo que ha sido una buena figura, de la que tenemos que tomar muchos ejemplos desde las virtudes, porque creo que también algo que nos debemos, quienes pretendemos conducir los destinos de una ciudad, de una provincia, tenemos que saber reconocer los valores de los otros y en las virtudes. Creo que nuestra política está devaluada en valores, y esto se encuentra claramente en la figura de Ilia, como se encuentra claramente en la figura de Néstor Kirchner después, en cuanto a la claridad de conceptos y hacia dónde iban, ¿no? La historia dirá, en definitiva, más desapasionadamente, el lugar que le cabe a cada uno. El tema de la inclusión, sin duda que uno siempre la piensa para lo que menos tiene, ¿no? Pero tal vez en la experiencia de gobierno muchas veces uno llega a comprender que incluir es incluir a todos, no solamente aquel que necesita o que está viviendo de un plan social, que obviamente es necesario para ciertas situaciones, ¿no? Me ha tocado en esta experiencia corta de gobierno también darme cuenta que a muchos que parece que tienen todo también habría que incluirlos, ¿no? Porque tal vez viven en una realidad y en una Jesús María imaginaria para ellos. Entonces, yo prefiero pensar la inclusión en los dos sentidos. Coincido con Miguel, ¿no? Lo de la solidaridad. Pensada la inclusión desde ese lugar. Porque incluir también es pensar en la discapacidad, incluir obviamente es pensar en la igualdad de oportunidades en la educación, en la salud. Digo, tiene muchas aristas, ¿no? Yo siempre reniego de esto de que muchas veces también se plantea este esquema de Robin Hood, ¿viste? De robarle a uno para darle a otro, ¿no? Y cuando en realidad, cuando hablamos de incluir, cuando hablamos de solidaridad, cuando hablamos de respeto, cuando hablamos de generar consenso en los disensos, hablamos de otra cosa. Así que yo creo que, como dijo Fulvio, hay un montón de cuestiones que debatir con la inclusión, y yo creo que es un tema muy importante para que en algún momento se dé y lo pensemos en todo sentido. Y el tema de los políticos, creo que Ilia es la persona a imitar, como decía Miguel, por sus cualidades, por su honestidad, por su simpleza, por ser una persona del pueblo. Me parece que sintetiza el ideal del político, por lo menos para mí, ¿no? Eso que uno quisiera aspirar a hacer, ¿no? Y que obviamente nos falta mucho de aprender de estos ejemplos políticos de otros tiempos. Y a todos, a los que tenemos, que hemos vivido en la dictadura y que hemos tenido en la democracia esa esperanza, nos cautivó Alfonsín por ese concepto amplio de los consensos y de las igualdades y de generar tal vez también la historia dirá y evaluará un poco más, pero por ahí nos quedó un poquito el sabor amargo de su final, pero creo que hay que valorar la templanza, la amplitud del momento difícil que le tocó vivir, ¿no? Volver a esos tiempos en donde muchas veces
se habla hoy de derechos humanos, pero me parece que cuando hagamos una visión en el tiempo de los momentos histórico-políticos, creo que Alfonsín va a tener un lugar destacado en la historia de la Argentina. Con respecto al tema de la inclusión, nosotros vamos a hablar y lo vamos a decir siempre, como en ese 1810, la clase oprimida fue la que apoyó esta gran revolución de Mayo, lo decíamos al principio, los pueblos originarios, los que peor la estaban pasando. Habla de que hay dos sectores, uno que es el que está oprimiendo y uno el que está resistiendo, bajo el concepto nuestro. Creo que en este caso, con políticas de inclusión, hablamos justamente de que estos oprimidos se puedan incluir a lo que es a los sistemas de gobierno. Y eso, yo no lo quiero tomar en personal, pero acá no es nada de Robin Hood, digo, es simplemente ingresar a este sistema que tenemos de vida, las posibilidades necesarias, o mínimas por lo menos, que tiene que tener una persona digna para vivir. En ese marco, reivindicamos lo de 1810, como le decíamos, y en el día de hoy, los trabajadores, la gente que está excluida, muchas veces las mujeres, por políticas que no se les brindan o no son acordes o que no las defienden, en ese marco nosotros hablamos de inclusión. Y en cuanto a lo que es los referentes políticos, sin lugar a dudas, nosotros lo llevamos y reivindicamos a León Trotsky, quien fue un gran político de la Revolución Rusa y un gran líder, un gran cuadro, y a su vez también, al que no lo conozca, lo invito a que lo conozca, en Argentina Nahuel Moreno, que fue quien trajo en cierta forma esto de llevar la izquierda hacia los lugares de trabajo, yendo directamente a vivir inclusive a los barrios fabriles en Buenos Aires, así que inclusive uno de los fundadores del PCT, del viejo partido que había en Argentina. Entonces, al que no lo conozca, lo invito a que lo conozca, porque es uno de los grandes referentes también que tiene la izquierda argentina. Bueno, un poco hablando del tema este de la inclusión, yo creo que tiene que ver mucho con la dignidad de las personas y dignificar fundamentalmente a las personas. Y cuando hablamos de inclusión, estamos hablando de otro ser igual que nosotros. Por eso, nosotros cuando hablamos de inclusión, también entendemos que son los derechos que tienen cada persona, porque inclusión significa inclusión a la educación, inclusión a la salud, inclusión a todos los que nos pueda identificar y a tratar a todos como hermanos. Como la doctrina justicialista, basada también en el Evangelio, lo podemos decir, yo creo que damos acabada muestra de lo que es la inclusión, porque nosotros pensamos continuamente, no solamente en los que menos tienen, porque la inclusión es para los que menos tienen, para los que más tienen y para todo el mundo. Eso es incluir realmente a todas las personas, desde la igualdad de género y de todo lo que se plantea dentro de la doctrina justicialista que llevamos y tomamos nosotros. Y con respecto a un líder, podemos hablar fundamentalmente, en mi caso, del general Perón, por todo lo que significó la doctrina justicialista y por la cual me identifico. Por eso está muy ligado también el tema este a lo que es la justicia social, a la libertad y a cada forma de manejarse cada uno de nosotros. Por eso hoy planteamos el diálogo y el consenso. Muchas gracias. La primera pregunta con respecto a la inclusión. Desde Movimiento en Red, ya lo adelantamos en el debate del día viernes pasado, vemos como ejemplo lo que se hizo en Medellín, en Colombia, con una reestructuración del espacio urbano. Quizás el viernes alguna gente no lo terminó de entender bien, pero lo voy a plantear con algunos ejemplos concretos acá en Jesús María.
donde el área de la juventud está confinada en la explanada del ferrocarril a un pequeño altillo arriba y hay una casa del joven en Barrio Latinoamérica. Esos ejemplos tienen que ser multiplicados. El presupuesto de la municipalidad tiene que ir en gran parte para que estos espacios donde la gente joven de un barrio y de otro interacciona, y eso es inclusión, para que esos espacios sean centros de formador de dirigentes jóvenes, también espacios donde llegue la gente del barrio, y son lugares donde el tema de seguridad, el tema de adicciones, que son en este momento muy complicados en Jesús María, pueden empezar a frenarse. ¿Por qué? Porque así se demostró en Medellín, en Colombia, cuando la gente de un barrio se siente incluida, se siente parte de la ciudad, interacciona con el otro, estos índices disminuyen y la gente empieza a convivir mejor, empieza a llevarse mejor. Entonces, el paisaje urbano, el desarrollo urbano tiene que ver directamente con estas cuestiones que hoy nos afectan a Jesús María y mucho. No sirve ir a hacer integración social a sierras y parques, no sirve ir a hacer integración social a la costanera. No, la gente de sierras y parques tiene que venir a nuestro barrio, de la misma forma que nosotros vamos allá. La gente de sierras y parques tiene que interaccionar con la gente que está del lado oeste de la ruta. Esa es la forma de que vayamos todos juntos para adelante y saquemos de la calle algunas cuestiones que hoy son demasiado preocupantes. Está muy bueno que se haga un polideportivo en sierras y parques, pero a veces esa gente quiere ir a nadar a una pileta que está en otro barrio. Y esa es nuestra concepción de inclusión social, que dista un poco de la integración que hoy se está haciendo en Jesús María. Con respecto a qué políticos con los cuales me identifico y por qué, y me identifico evidentemente con Castelli, me identifico con su primo, con Manuel Belgrano, me identifico con Moreno, que tenía una personalidad totalmente opuesta a la de Castelli, que decían que estaba neurótico o era obsesivo o tenía algún problema realmente mental, y sin embargo Mariano Moreno marcó la historia. Así también le fue. 9 meses después de la Revolución de Mayo es lanzado al mar. Quizás, se dice, quizás envenenado. Con San Martín. Y con los políticos de la política contemporánea, al menos aquellos que yo tuve la oportunidad de conocer y con los cuales tuve la posibilidad de dialogar y con los cuales me formé, el doctor Rubén Martí, que fue profesor mío en segundo año en la cátedra de microbiología. A partir de ahí, en épocas de gobierno militar, entablamos una amistad, luego como colegas, una amistad que duró hasta poco antes de que muriera y que solamente en un momento bajó nuestro nivel de comunicación, de diálogo y de interacción, cuando me pidió que me afiliara al radicalismo para que lo acompañara en una gestión en la ciudad de Córdoba. Cosa que en ese momento no hice, nunca estuve afiliado a ningún partido político hasta ahora, Movimiento en Red, no hice porque en ese momento consideraba que el radicalismo, por lo menos cordobés, estaba imbuido de una gran concentración del poder conservador. Martí no era parte de eso, pero yo ya iba viendo que ese conservadurismo iba tomando el radicalismo, como sucede hasta la fecha de hoy, hasta este momento. Por eso no lo acepté en aquel momento. Sin embargo, con Martí pensábamos en muchas cosas muy parecidas y él me llevó a mí a pensar en el tema ecológico en las ciudades, y él tenía una palabra que ahora está de moda, pero hace muchos años ya, la idea de las ciudades sustentables, que eso a mí me gustó mucho. Pero él tenía la idea de las ciudades sustentables dentro de un marco donde el individuo como persona pudiera vivir en un ambiente sostenible, en plena felicidad, él con su entorno natural. Porque la ciudad sustentable, repleta de fábricas y repleta de emprendimientos, pero con individuos infelices, no sirve.
Entonces rescato esa figura de la política actual, que creo que hizo 2 buenas intendencias en Córdoba, fue legislador y terminó como pocos políticos sin ningún tipo de denuncia, sin ningún tipo de agravios. Bueno, a continuación, y asumiendo, digamos, este rol de moderador y demás, he seleccionado 6 preguntas diversas para que no hagamos otra vez la repetición por los tiempos, entre otras cosas, y yo voy a asignárselas a cada uno, no es que la elige cada uno, recordando de mantener, incluso sintetizan mucho de lo que está, estas se las vamos a pasar lo mismo a los candidatos, recordando esto de no intervenir en puntos que tengan que ver con la campaña de uno u otro y acotando los tiempos en términos de la última pregunta. ¿Sí? Lo voy leyendo, Fulvio. Tomando en cuenta las palabras de Castelli vertidas por Luis Pataski, los candidatos, ¿qué juran de frente a las próximas elecciones? Bueno, es evidente, bueno, en realidad el candidato, en este caso yo, me tocó a mí jurar nomás. Se las paso a ustedes 5 también, no se hagan al lado de la pregunta. Es evidente que el compromiso al que nos toque el 10 de diciembre vamos a estar jurando el compromiso de las leyes, respetar las leyes, al respeto al ciudadano, al respeto a los empleados públicos, al respeto al trabajo de cada uno y sobre todo al respeto a las personas. Yo me atrevo a jurar que en este panel de seis hoy postulantes tenemos que tratar de pregonar en que las políticas regionales de ciudad se traten y se luchen entre las 6 partes y que esto no se transforme en una batalla campal al 14 de junio, sino que el 15 nos podamos ver, nos podamos saludar, podamos seguir siendo amigos, porque evidentemente en este cruce electoral se va haciendo amigos, y interactuar las ideas, que tratar de romper eso de que si no estás conmigo, no estás y no te saludo, o lo que fue la lucha que, como planteaban en Irigoyen hasta el año 1918, planteaba antes, ese sufragio universal era porque si no estaban con ellos, los mataban directamente, o sea, ligaban un tiro. Hoy estamos en eso, no nos estamos matando, pero lamentablemente nos estamos odiando, y ese odio lo tenemos que desterrar y tratar de que el 14 y todo este mes que nos queda prácticamente 3 semanas y media electoral, pasemos solamente a las propuestas o a las críticas constructivas. Así que, si este es el cierre, muchas gracias por la participación. Bueno, a mí me tocó la pregunta, ¿qué desafíos enfrenta la ciudad? Y no es fácil. Yo creo que básicamente tenemos un gran desafío, que es la de ser constructores de la ciudad, ¿no? Creo que por ahí hay algunas frases que se han usado mucho y han terminado bastardeándose, ¿no? Esto de la ciudad que nos merecemos, por ejemplo. ¿Qué sé yo qué ciudad nos merecemos? A mí no me preguntaron nunca cuál es la ciudad que yo creo que me merezco. Y creo que debe haber 36.000 merecedores que tienen que ser escuchados, y no sé en cuántas cosas coincidirán esos 36.000 habitantes que tiene la ciudad. Hay un dato curioso, ya que estamos hablando de la Revolución de Mayo, y es que cuando fueron los hechos del 25 de mayo había 500 o 600 personas en la plaza, y en ese momento Buenos Aires tenía unos 40.000 habitantes, o sea, era más o menos como Jesús María.
Entonces, esto ha dado pie a los historiadores para que se debata si fue democrática o no fue democrática, si fue participativa o no fue participativa. En realidad, yo creo que ese dato nos tiene que servir para darnos cuenta que a esta ciudad la hacemos entre todos donde la hacemos. Porque si uno ve la crisis de participación en la que estamos, creo que está dentro de un círculo vicioso en el cual los partidos políticos tienen que ver también. Yo creo que hay una crisis de credibilidad y eso es lo que produce la crisis de participación. Me parece que tenemos que empezar rápidamente a formar líderes con otra visión de la sociedad, de lo comunitario, de lo común. Me parece que estamos en una era en la que los valores están revisándose, gracias a Dios. Y creo que tenemos que ganar en esto de ser una ciudad en estado de asamblea. Nosotros hemos abandonado el debate, la discusión, hemos abandonado la práctica de pensar distinto, discutir y seguir siendo amigos. A mí me ha dolido que me he encontrado con algunos amigos en la calle que me dicen, ¿qué haces donde estás? Y hago desde donde estoy. O sea, estoy en el lugar donde me identifico con gente que quiero y que aprecio y no cometí ningún delito en hacerlo, por lo tanto la persona que me quería espero que me siga queriendo igual, como yo la quiero a ella. Cuando yo hablaba recién del concepto de la alteridad, creo que en realidad es de esto de lo que se trata, ¿no? De poder tener una ciudad más integrada, pero integrada en serio. De tener una ciudad donde seamos más honestamente solidarios. De tener una ciudad donde podamos tener más de una librería. Fíjense ustedes que tenemos 5 o 6 boutiques por cuadras y tenemos una librería en todo el pueblo. Tenemos una disquería en todo el pueblo, no tenemos ningún cine en todo el pueblo. Tenemos una iglesia y 5 capillas en todo el pueblo. Y bueno, tenemos ahora una proliferación de templos que van dando contención a la espiritualidad de nuestra gente. Entonces creo que lo que necesitamos es una ciudad más humana. Y eso tiene que ver, por un lado, con esto que planteaba Luis, de diseñar una ciudad donde los jóvenes tengan participación en el modelo de barrio que quieren, porque hoy decimos la juventud está perdida, la juventud está en riesgo, la juventud ha pasado a ser un problema, pero nos molesta cuando los jóvenes se juntan en la plaza. O los denunciamos porque el vecino está escuchando música más fuerte de la que nosotros podemos tolerar, o no aceptamos que haya un boliche bailable en el pueblo a menos de 10 cuadras de mi casa. Entonces, estas situaciones de intolerancia creo que también tienen que ver con situaciones que desde el Estado debieran ser discutidas. No estoy diciendo que el Estado tenga que decidirlas, estoy diciendo que el Estado sea gestor de estos encuentros y de estas discusiones para que así como nos permitimos hablar de un presupuesto participativo, también nos permitamos hablar de un modelo de ciudad participativa. Y nos permitamos soñar la ciudad que queremos a 30 años, a 50 años. Que tengamos el valor de decir, bueno, ¿qué pasa si no tenemos más soja? ¿Qué pasa si la autopista no pasa más por el centro de la ciudad y la tenemos alejada? ¿Qué pasa si el comercio deja de ser próspero? ¿Qué pasa si los paradigmas que hoy tenemos dejan de estar? O sea, si de pronto viene una enorme crisis y se nos cierran los 6 bancos que tenemos, ¿qué hacemos? Tenemos muchas situaciones que en la ciudad no las hemos pensado. Y creo que la ciudad que merecemos es esa ciudad que podamos pensar entre todos.
Bueno, a mí me tocó una pregunta bastante complicada, ¿no? Dice, ¿cómo se llevará a cabo para sacar el Cabildo de Buenos Aires al interior? No depender del centralismo bicentenario. Si no entendí mal la letra, dice eso. Bueno, la verdad que digo, yo estaba pensando qué complicado porque lo vemos tan lejos, ¿no? A donde atiende Dios está bastante lejos, ¿no? Y siempre hemos tenido la esperanza de que algunos gobernantes que venían del interior, ¿no? Unos bastante pintorescos y otro más del sur, dieran la respuesta que todos los del interior esperábamos. Y la verdad que tenemos un gobierno cada vez más centralista. Y encima nos tocó en esta última parte del gobierno actual estar mucho más lejos porque no solamente estamos en el interior, sino que si no comulgamos con algunos pensamientos, tampoco estamos insertos en la Argentina. Así que la verdad que está complicado, ¿no? Yo sinceramente siempre peleamos por una distribución al revés de lo que se da. Estamos girando todo a un gobierno central para que después empiece a gotear recursos a cada uno de los municipios, ¿no? Y cuando nos ponemos a ver las riquezas que generan cada una de las regiones, la nuestra es una que genera mucha riqueza que va al gobierno central, vemos que esta pelea muchas veces es desigual, ¿no? Y en esto me parece que todos los partidos deberían, por lo menos todos los representantes, que para eso son representantes en las distintas legislaturas, en las cámaras de senadores, diputados, alguna vez tendrán que debatir un gobierno al revés, digo, o una distribución de recursos al revés, porque me parece que nos merecemos los ciudadanos poder alguna vez tener parte de lo que generamos, ¿no? Con una Argentina que pueda crecer desde el desarrollo productivo en serio, que pueda tener rutas dignas, que pueda tener un acceso a la vivienda como corresponde, y no que tengamos que estar denigrándonos, golpeando puertas permanentemente y teniendo que siempre aprender alguna marcha distinta para que lo que pedimos los ciudadanos, que nos creemos todos iguales, podamos tener. Así que la verdad que yo creo que esta es la lucha más difícil. Sinceramente, no quiero ser pesimista. Obviamente son las discusiones que también hay que dar y que espero que todos los partidos a nivel provincial y de las distintas provincias puedan llevar a cabo, porque la verdad que en los procesos electorales nos acordamos de esto, pero después caemos en una lógica de centralismo que nosotros no discutimos a lo largo del tiempo, ¿no? Estas son las cosas que surgen cada 4 años, que después padecemos y nos lamentamos durante los 4 años restantes, pero la verdad que espero que alguna vez se dé. Bueno, a mí me tocó, en mayo nació un proyecto de país, dice la pregunta, ¿qué proyecto de ciudad concreto proponen? Voy a tratar de no caer en el, claro, exactamente, como una de las condiciones que teníamos era no caer en las propuestas que cada uno tenía, así que en ese marco general, como lo vemos nosotros, en este marco de que es la primera vez que con esta visión de izquierda nos presentamos en Jesús María. Hay una canción de León Gieco que a mí me vino a la mente hoy que dice en un momento, seguimos siendo colonia de la gallina de arriba. En cierta forma sigue siendo visible o sigue siendo escuchable esa canción a nivel general, ¿no? En Jesús María, con esto que viene lo del proyecto concreto que nosotros venimos a presentar de ciudad, nosotros sabemos que es muy difícil llegar a la intendencia, pero para eso nos proponemos. Pero en ese marco, lo que nos propusimos lo estamos logrando. En el marco concreto nuestro, que hoy un vecino se pregunte
por qué recibe un bolsón o por qué recibe algo para ir a trabajar, para ir a votar. En ese marco, lo que nosotros estamos diciendo es que pensá por qué recibís eso, qué es lo que te lleva a eso. Que en el marco general los trabajadores se pregunten por qué cobran lo que cobran, por qué no llegan a la canasta básica, por qué un jubilado está cobrando 6 meses después su aumento. En el marco de lo que decíamos antes, los estudiantes empiecen a discutir cuál es su lugar, qué es lo que se merecen, en el marco general de que los jóvenes empiecen a pensar por qué, como lo decían recién, un patrullero viene y me lleva solamente por caminar o no me puedo juntar en una plaza, y que la sociedad hoy por hoy se lo esté discutiendo y haya dicho, guarda, están planteando cosas que quizá antes no se discutían o se discutían por lo bajo en Jesús María. Nosotros nos hemos tomado esa tarea, ¿no? De decir, bueno, acá hay cosas que no están funcionando o hay cosas que no están bien, no solamente en Jesús María, sino en un marco general, y las hemos puesto sobre la mesa para que la gente lo tome. Y en eso en concreto creo que nosotros hemos ganado. Nos hemos ganado o un respeto o un espacio, con lo poco o lo mucho que podamos hacer. Pero en concreto lo que nosotros vinimos a hacer acá Jesús María es a que la gente se empiece a preguntar sobre los problemas, que la gente empiece a cuestionarse cosas, y en ese marco nosotros en concreto es lo que estamos proponiendo por este momento. Nos preparamos para hacer gobierno en algún momento y sí, es lo que aspiramos, lo he dicho muchas veces. Nosotros aspiramos a hacer gobierno en algún momento, cuando se dé la condición y demás. Pero en el marco general, en concreto, hoy lo que nosotros estamos haciendo es que la gente se empiece a cuestionar cosas que quizás nunca se había cuestionado o que se digan cosas que nunca se habían dicho. Y con eso también en concreto nos gustaría que ese recinto que es el Consejo Deliberantes, que quizás no muchos conozcan de acá, o que nunca hayan ido o que no hayan hablado con un concejal, nosotros proponemos que se abra hacia los vecinos y que en concreto pueda haber también una voz que los represente en el recinto del Consejo Deliberantes. Ese es nuestro proyecto para la ciudad. Bueno, la pregunta que me tocó a mí dice, ¿tienen pensado convocar un espacio multipartidario para tratar temas como vivienda o Ruta 9? Primero quiero decirle que cuando hablamos, si me toca gobernar obviamente, vamos a gobernar con el acompañamiento de un consejo deliberante donde va a haber representatividad de los partidos que acompañan. Todas las decisiones del gobierno son en diálogo con los partidos que representan o están representados en el Consejo. Y decirle que si bien somos todos conocidos, quizás no amigos los candidatos, pero tenemos buen diálogo y tenemos que empezar a construir desde el diálogo. Quiero decirles que yo cuando participé de la interna, por ejemplo, Luis me llamó para desearme suerte. Eso hace a un acercamiento. Y cuando uno tiene algún problema o tuve el acto de ayer, lo llamé a Gabriel, le dije, Gabriel, necesito que me des una mano en esto. Y acá nos tratamos realmente como gente que queremos una ciudad distinta. O cuando fui a la casa de Luis a preguntarle, Luis, yo tengo un equipo de técnicos que está trabajando con el río y estoy planteando un proyecto, me gustaría saber qué es lo que pensás vos. Y Luis me comentó y yo seguí con mi proyecto, pero eso habla de que queremos una ciudad distinta. Y cuando hablamos fundamentalmente de vivienda, yo les quiero decir que el plan de vivienda que nosotros queremos llevar a cabo en Jesús María va a contar con la participación de las distintas entidades de la ciudad, porque tenemos que empezar a pensar que no solamente queremos hacer un barrio, por ejemplo, para Gendarmería o para los empleos públicos o para distintos sindicatos. Lo bueno es que podamos hacer un plan de vivienda. Y hablando con esto de la inclusión y todo lo demás que venimos hablando,
es que podamos hacer un plan con la inserción de todos los sectores de la sociedad. Entonces, hablar con los gremios, darle un porcentaje de ese plan a Gendarmería, a los distintos gremios, etcétera, etcétera. Y eso realmente va a hacer que tengamos un plan de vivienda realmente inclusivo. Entonces, cuando hablamos de esto, hablamos del diálogo. Y un poco respondiendo a la pregunta, sin duda que vamos a estar todos los espacios políticos en cada decisión que tomemos. Así que gracias. A mí me toca contestar una pregunta que primero dice: en tanto que esta mesa aborda la temática de constituyentes, ¿cómo conciben la relación entre Estado e historia? Rol del Estado municipal. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Hay varias historias. Yo creo en la historia de los próceres que nombré. Disculpen que vuelva a Castelli, pero en la misma situación que estaba Castelli al final solamente escribiendo, ya en sus últimos días se acerca Belgrano, su primo. Y Castelli tenía una gran relación con Belgrano y sabía de la exquisita sensibilidad que tenía Belgrano y cómo Belgrano anticipaba muchos de los hechos que después sucedieron. Cuando Castelli, ya sin poder hablar, ve que entra Belgrano a saludarlo, escribe en una hoja de papel: si ves al futuro, dile que no llegue. Y Castelli no se refería solamente a los pocos días de vida que le deparaba el destino. Castelli, en esas profundas palabras, se refería a la pobreza con que iba a morir su familia, a la pobreza con que iba a morir Belgrano, a la pobreza con que iban a morir la mayoría de los próceres de Mayo. Castelli se refería a que unos pocos años después su hijo, Pedro Castelli, iba a terminar con la cabeza clavada en una pica en la Plaza de Dolores durante semanas, producto de los fanáticos seguidores de Rosas, unitarios y federales. Y Castelli se refería a las ideas monárquicas que muchos de sus compañeros tenían y que no se perdieron hasta el día de hoy. A esas ideas monárquicas que desde el poder central, provincial y municipal a veces se transmiten a los vecinos de una forma realmente inmerecida. ¿Por qué ideas monárquicas? Porque el poder está centralizado en unos pocos. Y lamentablemente, de mayo de 1810 hasta acá, poco ha cambiado. Parece que nos marcó genéticamente esa historia. Democracia participativa. Es la democracia de la gente, es la democracia del pueblo, es la democracia de los vecinos. Ese es el rol del Estado municipal en nuestro caso, y esa es la enseñanza que nos tiene que dejar la historia. Ese pensamiento monárquico en poco nos ayudó. Ese pensamiento monárquico siempre genera rebelión. La genera acá y en todas partes del mundo. La generó en otro mayo, en el mayo francés del 68, cuando los estudiantes y los trabajadores salieron a la calle y pedían prohibido prohibir. Y decían: la revolución está en la calle, no está en los libros. Y decían: el que alguna vez abre los ojos, después no quiere volver a dormir nunca. O decían: el que solamente va a cumplir sus sueños, aquel que sabe en el momento determinado estar despierto. O decían: el Estado somos nosotros, cada uno de nosotros. Esa historia, evidentemente, nos cuesta aprenderla. Pero es entendible. Somos humanos,
somos una especie diferente, que nos distingue de las otras en la distancia que tenemos entre el intelecto y el corazón. Esa distancia hace que a veces tomemos la historia en forma más racional, a veces en forma más pasional, y que tomemos decisiones entonces manejadas por nuestro cerebro, manejadas por nuestro corazón. Esa diferencia también nos hace a todos muy distintos, pero también nos hace a todos muy iguales. Por eso, para mí fue sumamente enriquecedor compartir esta mesa con los otros 5 candidatos, que los noto tan iguales a nuestro pensamiento de Movimiento en Red, tan iguales, pero también los noto tan distintos. Gracias. Bueno, en realidad, en lo personal, y haciéndome cargo de plantear cuestiones personales para quien lleva adelante actividades políticas en términos académicos, en términos de formación, en términos de funciones dentro de algunos roles normativos del Estado, ha sido un verdadero placer y es una celebración de la vida política democrática que ustedes estén ahí, que se hayan mantenido ahí y tener esta mesa donde, pese a toda la dificultad que cuesta tratar de decir más, tratar de decir desde lo propio y poder responderle a alguien en el momento, hemos podido llevar adelante esta actividad como la teníamos previsto, pero mucho más también. Y esto gracias a la generosidad de ustedes y a la generosidad de los candidatos que aceptaron este convite y lo han mantenido aquí. Una actividad que es difícil realizar cuando si no imposible en muchos otros lugares. De manera que yo en lo personal agradezco mucho otra vez a ustedes, a Nelson, a Marita que se quedó allá por atrás, tras bambalinas, pero que es la gestora inicial de todo esto. Y reitero a ustedes que son quienes se comprometen con esto. Acá el principal agradecimiento es para ustedes. Y quiero decir que Fulvio vino así generosamente y que me encantó poder ver a los políticos cara a cara y plantearles otra cosa. No sé si se logró, yo sentí que sí. Tengo que agradecer al museo porque llamé y le dije, Nelson, necesito usarlo. Eso es muy importante. Quiero decir algo que es cuestión de género. Acá no hay ni una mujer, señores. A ver si cambian la cosa. Sí, una Mariquita Sánchez de Thompson, alguien, no. No. Esto no tiene bis. La próxima quiero una mesa mixta. No, pero yo no soy activo participativo. Qué buena idea. Señoras, levanten la mano, mandamos la próxima lista. No entra, ¿no? En el 14. Quiero decir, aparte de todas las gracias, en especial a ustedes, que el 14 vamos a entrar al cuarto oscuro, que cuando éramos chicos nos deslumbraba y que al fin siempre estaba iluminado, pero que además es entrar al confesionario, un confesionario sin cura que nos juzgue, y ahí estamos solitos con nosotros mismos. El cura no nos juzga, pero si nos equivocamos es muy grande la penitencia. Muchas gracias a todos.